Hola chicos, un gusto verlos. El día de hoy vamos a platicar sobre la clase de la regulación hídrica y electrolítica, claro, pero desde el punto de vista hormonal. Entonces, vamos a ver hoy específicamente dos sistemas que son los que en realidad están regulando cuando existe una disminución o una depresión del contenido de agua. Estos dos sistemas los vamos a dividir en la parte de la hormona vasopresina o antidiurética y en la parte de la hormona aldosterona, que en realidad engloba todo un sistema que se denomina sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, recordemos que lo primero, lo más importante es que la parte de la regulación hidroelectrolítica, que les comentaba ya de la última clase que tuvimos, se da justamente con el riñón. Pero también sabemos que existe la entrada de agua hacia el sistema gastrointestinal y que esto, pues, claro, va a estar impactando de forma importante porque tanto la cantidad de agua que entra como la cantidad de agua que sale debe de estar completamente regulada. A su vez, perdón, les comentaba que la respiración hay todo el tiempo pérdida de agua y que esto va a dar un equilibrio entre la entrada completamente de agua y la pérdida de agua, es decir, las pérdidas insensibles. Entonces, si nosotros hacemos una diferenciación entre la cantidad de agua y la osmolaridad, vamos a poder diferenciar a los dos sistemas. Es decir, este sistema es el que principalmente regula la osmolaridad, sensa cuando nuestro cuerpo tiene muy concentrado el soluto. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona estaría sensando más la cantidad hídrica. Sin embargo, solamente esta división se va a dar para que nosotros podamos comprender los sistemas, pero en realidad no funciona así. O sea, la verdad es que los dos sistemas sensan las dos cosas al mismo tiempo. O sea, sensan tanto que baja el nivel de agua como que suben la cantidad de partículas que están disueltas. Entonces, ¿cómo lo podemos platicar o aterrizar? Imaginen lo que yo les decía, tenemos un vaso de agua, ese vaso de agua le vamos a poner una cantidad a la mitad de agua, ¿sale? Y nosotros ponemos tres cucharadas de azúcar, ¿qué va a pasar? Que ese nivel de agua va a subir. Cuando ese vasito de agua lo dejamos a temperatura ambiente y lo dejamos a que esté ahí en el sol, ¿qué va a pasar? Que esa agua va a empezar a evaporarse. Por lo tanto, la concentración de soluto va a estar mayor, más cargada, la osmolaridad va a ser mayor. Pero esto ¿por qué es? Porque existió la evaporación o la pérdida de agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder regularlo y que llegue a la mitad? Pues simplemente echarle más líquido. Es lo que hace nuestro sistema. Abrir o mandar la señalización para que justamente el hipotálamo mande la señal de sed y que nosotros estemos consumiendo agüita. Entonces, ¿cómo funciona el primer sistema? El primer sistema que vamos a platicar es sobre el sistema de eh, la hormona antidiurética o vasopresina. Lo pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. Y previo a esto les tengo que comentar que las hormonas van a ser sustancias que se van a producir en las glándulas, ¿sale? Y estas les comentaba que pueden tener una actividad ya sea de forma autocrina, se regulan a sí misma, paracrina en células vecinas o endocrina a distancia. Existen dos tipos de hormonas, que son las hormonas esteroideas y no esteroideas. ¿A qué se refiere esto? A que las esteroideas es de naturaleza lipídica. La estructura prácticamente son lípidos y normalmente las hormonas provienen del colesterol. Y las hormonas no esteroideas, que en realidad son de naturaleza proteínica, van a ser péptidos, van a ser aminoácidos. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la parte del colesterol. Entonces, existen estos dos tipos de hormonas, las esteroideas, las no esteroideas, y van a tener dos tipos de receptores. El receptor de las hormonas esteroideas va a encontrarse intracelularmente y el receptor de las hormonas no esteroideas, que son de naturaleza proteínica, van a encontrarse a nivel de la estructura de la membrana celular, es decir, expuestos, ¿sale? Eso es muy importante y bueno, ya lo platicarán a fondo después en sus clases de endocrinología o clases en bioquímica 2, que ya se verá todo este sistema mucho más a fondo. Bueno,
Hablando específicamente sobre la hormona vasopresina o antidiurética, esta es una hormona no esteroidea. Esta es una hormona bastante pequeñita que es sintetizada por eh, el hipotálamo manda la señal hacia la parte de la hipófisis y en la hipófisis es donde se va soltando. Entonces, recordemos que el hipotálamo es un sistema que va a estar mandando señalización a diferentes subniveles. Entonces, dentro de ellos existen algunos que se denominan ejes. Y uno de esos ejes es el eje hipotálamo, hipófisis ovario, hipotálamo, hipófisis riñones, hipotálamo, hipófisis, sistema gastrointestinal. O sea, existen esas como regulaciones que van de manera escalonada. Entonces, este es el primer sistema en cual vamos a estudiar que existe el hipotálamo y manda la señal a la hipófisis, manda la señal, o sea, en el hipotálamo existen los osmoreceptores que van a ser los receptores que van a estar sensando que existe un aumento en la osmolaridad. Imaginemos, disminuyó la cantidad de agua del vaso de agua con azúcar y entonces va a haber ahí receptores que van a decir, o van a sensar que existe un mayor aumento de azúcar, es decir, un mayor aumento de partículas que están disueltas. Entonces, los osmoreceptores que están en el hipotálamo van a sensar justamente esta cantidad de partículas, que es un aumento en la osmolaridad. Recordemos que la osmolaridad del plasma está determinado por proteínas, por iones, por macromoléculas, lípidos, carbohidratos, hormonas, en fin, todo eso está disuelto en nuestro plasma. Entonces, al deprimirse o al disminuir la cantidad de agua, que todo el tiempo estamos teniendo pérdida de agua, porque estamos respirando, estamos orinando, estamos defecando, estamos transpirando, estamos sudando, todo el tiempo hay pérdida de agua. Entonces, todo el tiempo cuando ustedes sensan que tienen sed es porque su sistema del hipotálamo está funcionando para mandar la señal y decir, ¿sabes qué? Toma agua porque existe una disminución en la cantidad de agua y un aumento en la osmolaridad. Ok, entonces, sensa mi sistema del hipotálamo que tengo una disminución en la cantidad de agua, que hay un aumento en la osmolaridad. ¿Quién lo sensa? Los osmoreceptores. Y entonces, ya que tenemos este aumento de la osmolaridad, lo que va a hacer es que manda la señal a la hipófisis. La hipófisis se va a dividir en dos lóbulos, el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Específicamente la parte del lóbulo posterior es quien suelta la hormona y la hormona se denomina vasopresina o antidiurética. Esta hormona vasopresina o antidiurética que dijimos que es una hormona no esteroidea, sale a torrente sanguíneo y va a llegar específicamente a la nefrona, va a llegar hacia el riñón. Y entonces, ¿qué va a pasar en el riñón? Bueno, pues en el riñón se va a encontrar con su receptor, que recordemos que al ser una hormona no esteroidea, una hormona de naturaleza de aminoácidos de proteínas, va a tener su receptor a nivel de la membrana celular. Entonces, llega la hormona antidiurética, que en realidad no es una proteína, es un péptido, porque es muy chiquita, les comentaba que era muy chiquita, tiene 9 aminoácidos, es bastante chiquitina, y entonces va a llegar directamente hacia el receptor que está a nivel de la membrana de la nefrona. Llega, se une al receptor y entonces siempre toda una hormona va a tener un resultado intracelular que se va a traducir en que lleguen a dar una respuesta a nivel del núcleo y en el núcleo va a provocar que se dé la transcripción de genes, es decir, que se forme el RNA mensajero para que después se dé la traducción y la formación de proteínas, una respuesta celular. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Bueno, pues internamente existe un sistema, en este caso, porque el receptor está a nivel de membrana, y el sistema se llaman sistemas de segundos mensajeros. Hay un receptor en particular que está en la membrana y a su vez cuando se activa y se fosforila, manda la señalización intracelular para que a través de este sistema de segundos mensajeros comiencen a activarse. En este caso, lo que va a hacer es que aumente el AMP cíclico, va a activar el sistema de proteinsinasas, que es hagan de cuenta que una sinasa activa otra sinasa y esa sinasa de sinasa está activando a la sinasa de sinasa de sinasa. Y bueno, así es una cascada de sistema de sinasas. Y esta, ¿cuál es el resultado que me va a dar? Que va a llegar a la parte del núcleo y en el núcleo va a dar la transcripción de genes, la transcripción y traducción de genes. ¿Cuáles son los genes o el gen que se va a transcribir? El gen de las acuaporinas.
Entonces, la respuesta celular que va a dar a nivel de la nefrona, una vez que llega la hormona antidiurética, es que va a permitir que estas acuaporinas, que en realidad van a ser poros que se forman alrededor de la membrana celular, permitan que el agua pueda retornar. Cada vez que están pasando por los túbulos o cuando llega al glomérulo, permitan que el agua pueda retornar y entonces un paciente o una persona que está deshidratada, pues va a orinar mucho más concentrado. Es decir, la orina va a ser más hipertónica con respecto al plasma. Y entonces, ¿esto a qué se debe? A que va a tener menor concentración en la cantidad de agua. ¿Por qué? Porque lo único que puedo hacer como cuerpo es, ¿sabes qué? Tratar de disminuir la cantidad de agua que está saliendo. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues obviamente regulando que esta agua en el riñón no se filtre como normalmente lo hacemos. Recordemos, un riñón está filtrando 180 litros al día, 125 mililitros por minuto. Entonces, en lugar de filtrar los 125 mililitros, está a lo mejor filtrando 110 mililitros. O sea, ya no es la misma cantidad de agua, porque es lo único que podemos hacer. La piel no puede decir, me cierro los poros y ya no saco agua. No sé, la respiración no puedes decir, pues ahora en lugar de respirar, 18 respiraciones por minuto, ahora me respiro 10 respiraciones por minuto. También es algo que no puedes hacer. Entonces, al no poder hacer esto, lo único que existe es que tenemos que evitar que salga el agua por el riñón. Entonces, pensemos otra vez. Si existe un aumento en la parte de la osmolaridad, ¿quién lo está censando? El hipotálamo. El hipotálamo manda la señal hacia la hipófisis posterior y la hipófisis posterior suelta la hormona vasopresina. La vasopresina llega a torrente sanguíneo y va a llegar al receptor, específicamente a nivel del receptor de membrana, porque recuerden que es no esteroidea, manda la señal a través de los segundos mensajeros. El segundo mensajero es el AMP cíclico que activa la cascada de sinasas y a su vez va a dar la transcripción y traducción de las acuaporinas. Entonces, una vez que se forman las acuaporinas, lo que va a hacer es que va a tratar de disminuir la osmolaridad como tal del plasma, o sea, va a tratar de regresar la mayor cantidad de agua posible. ¿Y qué va a pasar con la orina? La orina va a ser más hipertónica, va a estar más concentrada, ¿sale? Así es como funciona el sistema de vasopresina. Ahora, existe, por ejemplo, la parte contraria, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si yo ya tengo una persona que está toma y toma y toma agua? Entonces, el hipotálamo vuelve a censar los osmorreceptores que hay disminución en la osmolaridad. Entonces, ya después de que existe hagan de cuenta, volvemos al mismo ejemplo, tenemos el mismo vaso de agua, a la mitad de agua con 3 cucharadas de azúcar, pero ahora le vamos a poner 100 mililitros más de agua. ¿Qué va a hacer? Pues que va a estar mucho más diluido, ¿sale? Entonces, esa osmolaridad va a estar disminuida, por lo tanto, el hipotálamo manda la señal a la hipófisis posterior de, ¿sabes qué? No saques hormona vasopresina porque todo este sistema se está dando activamente, ¿sale? O sea, siempre tiene sed en algún momento y es por esto, ¿va? Entonces, manda la señal otra vez a la hipófisis posterior, ¿sabes qué? Detén la salida de vasopresina, no me saques nada de vasopresina, no quiero que regrese el agua, al contrario, lo que quiero es que salga agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la orina pues va a salir así como Juan en su casa y ahora lo que va a pasar es que justamente los 125 mililitros por minuto ya no se van a estar dando, sino que va a estar aumentada la tasa de filtración glomerular porque hay un aumento de cantidad de líquido y entonces lo que tiene que hacer mi cuerpo es sacarlo. Y de hecho hay otro sistema que veremos más adelante que el péptido natriurético me ayuda a que esté sacando agua, ¿vale? Pero bueno, ese sería el caso contrario. Y ahorita, bueno, estamos hablando específicamente cuando pasa, hay una disminución de agua. Espérenme, hablando de agua, déjenme tomar un poquito de agua para que empecemos con este sistema. Vale. Entonces, el segundo sistema que vamos a ver es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Es un sistema que está acoplado.
¿vale? Y acá vamos a poner mucha atención porque em, realmente si no se activa uno, no puede dar la secuencia para la activación de otro. O sea, a fuerza tiene que ir acoplado. Entonces, ay Dios, espérame, ¿por qué? Este se me movió. Ok, ¿cómo es que se va a dar? Bueno, vamos a iniciar ahora con la parte del aparato yuxtaglomerular que está en el glomérulo. ¿En dónde están los glomérulos? En el riñón. Entonces, tenemos al aparato yuxtaglomerular que está aquí en la parte de la nefrona, recordemos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues estos van a censar también que existe una disminución de agua, una disminución de volumen. Recuerden que les había dicho al inicio, si nosotros dividimos la parte de la osmolaridad o la concentración de esta sustancia del plasma, si dividimos la concentración de solutos y dividimos la concentración de agua, la concentración de solutos la estaría pues regulando la parte de la vasopresina o antidiurética. Pero si existe una disminución de agua, quien estaría regulando justamente es el aparato yuxtaglomerular que se encuentra en la nefrona, en el riñón. Pero pues ya les comentaba que esto es prácticamente para cuestiones académicas para poder entenderlo, porque en realidad los dos están censando las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Específicamente en el riñón es muy importante, dijimos que para el equilibrio hidroelectrolítico, porque en el riñón censo cómo están las cantidades de agua. O sea, un paciente que es hipertenso no puede tomar un exceso de agua porque va a empezar a aumentar la volemia, la cantidad de agua en torrente sanguíneo, eso se le llama volemia de plasma, y eso va a hacer a que se traduzca en un aumento de la presión arterial. Entonces, un aumento un paciente que tengo, o sea, ya no me refiero que esté controlado en hipertensión, sino que tenga eh, niveles muy altos de hipertensión, un estado hipertensivo, eh, o pacientes que sean pacientes renales que tengan mal su riñón, que no está funcionando bien, tampoco puedo encharcarlo, tampoco puedo meterle mucha agua, ¿sale? Porque todo este sistema les digo que está junto. Entonces, ¿cómo funciona? La parte de la nefrona va a estar censando que existe una disminución de volumen, ¿va? Entonces, al existir una disminución de volumen, lo que va a pasar es que el aparato yuxtaglomerular suelta del riñón, estamos hablando de la nefrona, suelta hacia torrente sanguíneo una enzima que se llama renina. La renina no es una hormona, es una enzima, ¿sale? Suelta la renina. Esta enzima se va a encontrar en torrente sanguíneo porque recordemos que el hígado todo el tiempo está produciendo proteínas, todo el tiempo. Y dentro de las proteínas que está produciendo hay más de 100 proteínas plasmáticas que están en circulación. Recordemos que la que les dije que está en mayor cantidad es la albúmina, pero tenemos muchísimas proteínas, muchas proteínas que sintetiza el hígado. Entonces, sale estas proteínas plasmáticas y una de esas proteínas que está sintetizando el hígado se denomina angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una proteína sintetizada por el hígado que se va a encontrar en torrente sanguíneo, es decir, en el plasma, a la renina que fue eliminada o sacada por la nefrona, por el aparato yuxtaglomerular. Entonces, suelta a la enzima renina, la renina se encuentra en la proteína angiotensinógeno y el angiotensinógeno dijimos que es una enzima proteolítica. Esta proteína la rompe el angiotensinógeno y me libera un péptido de 10 aminoácidos que se llama angiotensina 1. ¿Sale? Otra vez. La renina se suelta, se encuentra en torrente sanguíneo con la proteína que se llama angiotensinógeno. Llega, encuentra el angiotensinógeno, lo corta, le corta un cachito, y ese cachito que corta es un péptido de 10 aminoácidos que se denomina angiotensina 1. La angiotensina 1 sigue hacia el torrente sanguíneo y se va a encontrar con otra enzima que es sintetizada por los pulmones que se denomina enzima de conversión. Enzima de conversión. Y esta enzima de conversión lo corta, le quita dos péptidos y la convierte en angiotensina 2. Ahora la angiotensina 2 va a tener 8 aminoácidos, ¿sale?
Esta angiotensina 2 es sumamente importante porque es la que realmente ya me va a dar la respuesta fisiológica, la respuesta celular. Lo que hace la angiotensina 2 es que a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel del endotelio, va a provocar una vasoconstricción. Esto tiene lógica. Si yo tengo una manguera donde estoy aventando una presión fuerte de agua para que esté saliendo y yo disminuyo el lumen, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que esa agua ya no va a llegar en tanta presión, sino que va a disminuirse y el chorro va a ser más acortado. Por lo tanto, al disminuir el chorro, va a permitir que justamente en el riñón, en las nefronas, en el aparato yuxtaglomerular, en todo lo que está llegando acá de vasos sanguíneos, sea de menor calibre, por lo tanto, filtre menos agua. ¿Me debe entender? O sea, tengo un calibre de una manguera de un cierto tamaño y lo hago más chiquito. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que en este más chiquito sí llega agua, claro, pero va a llegar menor cantidad de agua. Y entonces evita así que se esté filtrando, o sea, súper bien, los 125 mililitros por minuto, evita. Lo que va a hacer es que va a disminuir esa cantidad de agua que está llegando, que se tiene que filtrar en el riñón. Entonces, provoca vasoconstricción. La angiotensina 2 provoca vasoconstricción. A nivel del hipotálamo, manda la señal para que nos dé sed. Entonces manda al hipotálamo, oye, ponte a trabajar, necesito que este chico tome agua porque está disminuida la cantidad de agua. Entonces manda la señal de sed, es lo único que tenemos, mandar la señal de sed. Y por último, a nivel de la corteza suprarrenal, lo que va a permitir es que se suelte la aldosterona. Y la aldosterona es una hormona, ¿sale? La aldosterona ya es la hormona como tal. La aldosterona se suelta hacia la parte de torrente sanguíneo y esta hormona va a permitir, es una reacción parácrina. ¿Se acuerdan que les comentaba? Existe la autorregulación, que es autocrina, la regulación vecina, que es la paracrina, y la regulación a distancia, que es endocrina. Bueno, pues esta es una regulación paracrina, porque quien está soltando la aldosterona son las glándulas suprarrenales, que en dónde están ubicadas las glándulas suprarrenales, pues están arriba de los riñones. Entonces, se sueltan y lo que va a hacer esta hormona aldosterona es que llega justamente a la nefrona. Y en la nefrona, pues me va a dar la respuesta celular. ¿Sale? Entonces, una vez que llega la parte, la aldosterona se suelta, llega a su sitio de acción, que justamente es la misma nefrona quien sintetizó y quien mandó todas estas señales desde el inicio, que saliera la renina y la renina rompiera el angiotensinógeno, lo convirtiera en angiotensina 2, la angiotensina 2 manda la señal de sed, provoca vasoconstricción, manda la señal a la corteza suprarrenal y la corteza suprarrenal suelta la hormona aldosterona. ¿Qué va a pasar? Que bueno, ahorita regresamos a esa parte. La hormona aldosterona es una hormona esteroidea. Recordemos, las hormonas esteroideas son de naturaleza lipídica. Por lo tanto, su receptor está intracelularmente. Recordemos que la anterior, no, la anterior tenía un receptor a nivel de la membrana porque son péptidos. Estos son literal lípidos. Entonces, pueden atravesar la estructura de la membrana bilipídica, penetra hacia la parte de donde está pues, a nivel intracelular el citoplasma y va a provocar que exista el acoplamiento con su receptor intracelular, pero que exista una respuesta a nivel del núcleo para que se dé la transcripción y traducción de genes, ¿sale? Recordemos que lo más importante que hacen las hormonas es darme una respuesta celular. Entonces, manda la señal para que se dé la transcripción y la traducción de genes. ¿Cuál va a ser la respuesta? La respuesta es que va a permitir que exista una mayor reabsorción de sodio, que regrese el sodio. Entonces, la hormona aldosterona manda la señal directamente en la nefrona y la nefrona, cuando va a empezar a filtrar, jala más sodio, al jalar sodio, jala agua también.
Entonces, o sea, sí existe excreción tanto de potasio, hidrógenos y principalmente estos dos, potasio y hidrogeniones. O sea, lo saca, pero regresa sodio y regresa cloro, pero principalmente, acá deben recordar, la hormona aldosterona principalmente se encarga de regresar el sodio para que al mismo tiempo que está regresando sodio, está regresando moléculas de agua, ¿sale? ¿Se acuerdan que les platicaba que cuando hablábamos sobre la absorción de los iones, les decía, el sodio entra a la célula y, o sea, una vez que la absorbe en el enterocito y jala moléculas de agua. O sea, una vez que entra a la célula, automáticamente se arrastra. Entonces, lo que hace la célula justamente en la nefrona es hacer exactamente lo mismo. Regresar sodio, regresar agua. Pero ese es un resultado de la hormona aldosterona, ¿sale? Es el resultado de la aldosterona. Entonces, ¿se acuerdan que les comentaba? La nefrona está conformada por diferentes túbulos. Está, pues, aparte del glomérulo, está el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal y túbulo conector. Digamos, es que este está separado, ¿no? Pero en realidad está como muy juntito. En cada una de estas partes de los túbulos se van infiltrando iones y se van a ir excretando moléculas, están regresando algunos. Lo que hace el túbulo colector como tal es jalar justamente todo lo que se absorbió para mandarlo y filtrarlo hacia la parte de los ureteros, que llegue hacia vejiga y que pues, podamos orinarlo. Entonces, justamente es acá donde funciona esta hormona, la aldosterona. La aldosterona lo que hace es que en lugar de que siga, perdón, se me movió esta, en lugar de que siga el flujo por adentro del túbulo, porque este va a llegar al colector y el colector, pues una vez que llega ahí ya no hay para dónde irse, se va a ir justamente a los ureteros ya que lo orinemos, en lugar de que se vaya hacia allá, lo que va a hacer es que en esta parte, justamente cuando van pasando por los túbulos, va filtrando y va regresando esas moléculas, abre canales de sodio y permiten que al regresar el sodio regrese agua. Y así es como funcionan los sistemas. Entonces, si acá está otro ejemplo, ¿no? O sea, eh, es mucho más complejo de lo que se les estoy poniendo. Acá es como muy, como dirían un doctor de la maestría, el doctor Miguel Castañeda, muy a la Mickey Mouse. Está como muy sencillo de entender, muy caricaturesco, pero es mucho más complejo. Si este diagrama que estamos viéndolo acá, en realidad ya lo hacemos más en específico, que bueno, los nefrólogos son los expertos en esto, podemos ver que en cada uno de estos que estamos viendo que existe un regreso o una filtración de iones, en realidad, pues hay bombas que están acá funcionando, vean, están jalándose bombas de sodio, potasio, de calcio, están sacando iones de bicarbonato, literal, puros iones cloruro, iones de fosfatos, protones, orinamos protones en realidad. Y bueno, así es lo que hace, ¿sale? Va jalando el cloruro de sodio, va jalando agua, sodio, y pues ya, hasta que llega acá y que hay mayor cantidad de urea y pues se filtra y sale, ¿vale? Entonces, como resumen, podemos decir eh, cómo funcionan. Están los dos sistemas. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, la hormona antidiurética, son los dos sistemas que me van a estar sensando la cantidad de agua cuando yo tengo una deshidratación. ¿Sale? El primer sistema, me voy a regresar. Aquí está. Este es el primer sistema, el sistema de la hormona vasopresina. A nivel del hipotálamo están los osmoreceptores, sensan que hay un aumento de la osmolaridad, un aumento de solutos, manda la señal hacia la hipófisis posterior. En la hipófisis posterior está almacenada la vasopresina es la hormona, sale a torrente sanguíneo, se encuentra con su receptor a nivel de la membrana de la nefrona y lo que va a provocar es que exista una um, un resultado intracelular, ¿sale? Va a existir un aumento de segundos mensajeros, que es el AMP cíclico, el cual va a activar la cascada de proteinsinasas y me va a dar un resultado a nivel intranuclear, que es la transcripción y la traducción del gen de las acuaporinas. Las acuaporinas salen al nivel de la estructura de la membrana celular y permite que a nivel del glomérulo regrese lo más posible la cantidad de agua que se está filtrando. Es por un lado.
Por el otro lado, tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, a nivel del aparato yuxtaglomerular que está en la nefrona, va a sensar que existe una disminución de volumen sanguíneo, una disminución de plasma. Y entonces lo que va a hacer el aparato yuxtaglomerular es que va a soltar a la renina. La renina es una enzima proteolítica, la cual se va a encontrar en torrente sanguíneo con una proteína que se llama angiotensinógeno, que es sintetizado por el hígado, y este angiotensinógeno va a cortarlo, va a escindir un péptido de 10 aminoácidos. Este péptido de 10 aminoácidos se denomina angiotensina 1. La angiotensina 1 se va a encontrar justamente con la enzima de conversión que es sintetizada por el pulmón y esta angiotensina 1 la corta y le cinde dos aminoácidos y la convierte ahora en un péptido de 8 aminoácidos que se llama angiotensina 2. La angiotensina 2 es aquella molécula o péptido que ya va a tener una respuesta pues más específica en nuestro organismo. A nivel del endotelio de los vasos sanguíneos provoca una vasoconstricción, a nivel del hipotálamo manda la señal de sed y a nivel de las glándulas suprarrenales, en la corteza suprarrenal, manda la señal para que se suelte la hormona aldosterona. La aldosterona tiene una regulación, una función parácrina, llega hacia la nefrona y la aldosterona lo que va a provocar es que exista bueno, tiene su receptor a nivel intracelular, es una hormona esteroidea, y permite que exista retorno o regreso de los iones de sodio y agua. Y así es como evitan los dos sistemas, por un lado, que los dos mandan la señal de sed y los dos, aunque están sensando en teoría diferentes cosas, están permitiendo que jalen más moléculas de agua. Entonces, un paciente deshidratado es un paciente que sí va a orinar, pero va a orinar poquito y va a orinar concentrado, justamente por estos sistemas, ¿vale? Ahora, déjenme tomar tanta agua. Ya se activó mi hipotálamo. Ok. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes hipertensos? Espera, que ya se me cayó la agüita. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes hipertensos? Bueno, los pacientes hipertensos tienen les comentaba, características muy importantes con la regulación hídrica y con la sal. Ellos no pueden consumir mucha sal. De hecho, los pacientes que no pueden regular su presión se les prohíbe por completo que coman sal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Justamente cuando existe un aumento de sodio, jalamos más agua. Al jalar más agua, o sea, un aumento en la ingesta de sodio, jalamos sodio, jalamos agua. Al jalar sodio y al jalar el agua, ¿qué va a pasar? Aumenta la presión arterial y pues me puede provocar que tenga más edema, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Pues por las tardes te van a decir los hipertensos. Es que en la mañana me levanto bien, doctora, doctor, pero ya en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, los pies los tengo bien hinchados, ¿sale? Eh, Recordemos que la parte de la posición ortostática por medio de la gravedad, pues siempre va hacia los miembros pélvicos, siempre vamos a tener, eh, van a ser los primeros sitios en donde se va a observar justamente este edema, esta cantidad de agua que está ahí localizada, ¿sale? Pero existen unos fármacos, existen como varios mecanismos de acción de los fármacos que son para los hipertensos, pero uno de los mecanismos de acción que es muy importante es inhibir a los IECA, así se llama. Son los fármacos IECA que estoy diciéndoles, ¿no? IECA, inhibición de la enzima de conversión. Entonces, permítame tantito. Ok, entonces lo que va a provocar, perdón, es que justamente los fármacos IECA, al inhibir la enzima de conversión, inhiben que exista vasoconstricción, que la vasoconstricción aumenta la presión arterial, inhiben que justamente pase todo este sistema de reabsorción de sodio y reabsorción de agua.
Obviamente, o sea, esto es sumado a, normalmente pues sí se va a dar la filtración de manera natural de jalar ciertas moléculas, ciertos iones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí conocen algunos de estos que se llaman captopril, enalapril, son algunos de estos ejemplos de YECA. Entonces, bueno, poco a poquito ya después aprenderán cuáles son los otros sistemas para las. Ay, perdón, creo que se me fue el audio, pero bueno, les digo que poco a poco ya irán conociendo cómo funcionan los sistemas para los hipertensos, para, en fin, la regulación de estas, justamente de estas patologías que son frecuentes. Pero bueno, pues este es uno de los mecanismos de acción. Hay otros mecanismos de acción. Entonces, yo creo que han visto, y si no, bueno, ya sean un poquito más observadores, que dentro del tratamiento de los hipertensos, no solamente está el antihipertensivo, sino que algunos que con ese tratamiento no pueden regularse los niveles, lo que hacen es mandarle aparte diuréticos. Y ahora sabemos que tiene lógica. Si yo saco un poquito más de agua, no sube la presión, ¿sale? Porque no tenemos justamente eh, pues cantidades importantes que estén en torrente sanguíneo que se puedan estar bombeando, ¿sale? Entonces, pues hacen estos dos sistemas, sacan agua, pero inhiben justamente el sistema donde se está absorbiendo sodio y agua, ¿vale? Entonces, bueno, así es como funciona este sistema y me falta explicarles el otro, este. Este es muy sencillo. Em, ¿Qué pasa? Lo contrario. Si yo tengo un aumento en la ingesta de agua, que yo tome mucha agua o que esté consumiendo líquidos, ¿sale? Por ejemplo, que me vaya a las chelas, que esté tome y tome agüita, pues voy a estar orina y orina y orina. ¿Por qué? Porque existe un aumento en el volumen y el volumen se denomina volemia, un aumento en el plasma. Entonces, quien sensa este aumento de volumen ahora es el corazón, ¿sale? La aurícula derecha. La aurícula derecha tiene sensores de volumen y lo que va a hacer es que cuando existe un aumento en la cantidad de agua, va a soltar a este péptido, ¿sale? Es una hormona también, se le llama péptido natriurético atrial, factor natriurético atrial, hormona natriurética atrial, atriopeptina. La verdad, para mi clase, únicamente van a recordar el nombre de péptido natriurético atrial, pero tiene otros nombres, ¿vale? Y hay varios tipos, ¿eh? No, no es el único, hay varios tipos. Entonces, específicamente lo que va a hacer, de hecho hay varios, alfa, beta, sea, hay varios y algunos los sensa el cerebro, en fin, pero eh, el que estoy explicando ahorita solamente es por el de volumen, porque tienen otras funciones, los otros péptidos. Pero bueno, cuando existe otra vez un aumento en el volumen en la volemia, quien sensa es la aurícula derecha, suelta el péptido natriurético atrial y va a encontrar su receptor a nivel de la membrana de la nefrona, porque recuerden que es un péptido, entonces es a nivel de membrana. Entonces, se encuentra con su receptor a nivel de la nefrona y lo que va a provocar es lo contrario al sistema renina-angiotensina-aldosterona, provoca que exista salida de sodio y a su vez saca agua, ¿sale? O sea, hace que aumente la excreción de sodio. Por otro lado, provoca vasodilatación a nivel de los vasos sanguíneos y por eso va a permitir que exista un aumento en la tasa de filtración glomerular. Al existir este aumento de tasa de filtración glomerular, va a existir una salida mayor de agua. Entonces, en lugar de estar sensando o excretando los 125 mililitros por minuto, va a aumentar la excreción porque va a haber una mayor vasodilatación, no hay nada que detenga que el agua salga, el sodio sale, saca agua, y entonces la orina va a estar muy diluida, va a estar hipotónica con respecto al plasma, pero va a estar sale y puede estar orinando. ¿Sale? Es un sistema completamente diferente.
Entonces, vamos a tener, les decía, o sea, esta no es la única función de este péptido natriurético que es a nivel del corazón, pues sí, pero no es la única función. O sea, hay otras funciones en el tejido adiposo, en la homeostasis de manera general, en los iones a nivel cerebral. Pero específicamente, lo único que ustedes necesitan saber para este curso es que el péptido natriurético atrial es eh, excretado por la aurícula derecha, o sea, quien sensa es excretado por el corazón, sensa que existe un aumento de volumen, lo saca a torrente sanguíneo, permite la salida de sodio, de agua y la vasodilatación. Aumenta la tasa de filtración glomerular para que el paciente esté orina y orina y orina más rápido. ¿Sale? Acá viene un resumen de cómo funciona y cómo es que nosotros podemos tener justamente este aumento y disminución de volumen. Pues ya, lo veremos en la siguiente clase. Se los platico en la siguiente clase y pues acá hasta acá dejamos el día de hoy. ¿Sale? Cualquier duda, pues con mucho gusto pueden escribirme.